Hoy continuamos con la segunda parte de la introducción al capítulo 17 de Apocalipsis y hoy hablaremos de lo que nos quedó pendiente la semana pasada. Tenemos pendiente hablar del símbolo por excelencia de los jesuitas, es el IHS. Ese símbolo aparece como un monograma de Jesucristo, pero en realidad son las iniciales de Isis, de Horus y de Set. Es la tríada osírica, así se le conoce como la tríada osírica. Bueno, ahora vamos a hablar de Faraón, jefe del Vaticano. El faraón, considerado un dios, era transportado de la misma manera y el mismo atuendo como es transportado el jefe del Vaticano, que dice ser Dios en la tierra. No se les olvide que se autonombra vicario de Cristo. Eso significa tomar el lugar de Cristo en la tierra, lo cual es una total herejía. Bueno, después vamos a ver el plan de Dios. El plan de Dios es Israel. El diluvio universal ocurrió hace aproximadamente 4.400 años. 600 años más tarde, o sea, 2.000 años antes de Cristo, Dios levantó a Abraham. Mientras tanto, el Señor y Rey del cielo y de la tierra, que había levantado a Abraham, hizo de su descendencia una nación, Israel, que habiendo sido esclava en Egipto durante 430 años, iba a hacer luz a las naciones, y de ella nacería el Mesías de todos. Él es Cristo Jesús. A Israel, Dios le levantó un líder, Moisés, para sacarlos de la esclavitud de Egipto, que simboliza el mundo sin Dios. Dios iba a salvar a toda una nación y la iba a establecer en una tierra. Esa tierra era Canaán. Mientras tanto, Israel, aún en Egipto, esperaba el momento de partir hacia la tierra prometida. Cuando el faraón rehusó soltar a los israelitas, Dios le mandó diversas plagas a Egipto y realizó muchos milagros que mostraron a todos que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Ahora vamos a hablar un poco de la esclavitud de Israel. El pueblo de Israel sufrió a manos de los egipcios durante su periodo de esclavitud, que representa el mundo esclavizado por el pecado. A ellos les dio leyes, o sea, los 10 mandamientos. Uno de ellos, el segundo, prohibía a Israel levantarse imagen alguna para venerarla u honrarla. Satanás siempre ha utilizado cada imagen para robar la adoración que le pertenece únicamente a Dios, y él se las roba, esa adoración, de los que se han postrado ante esas imágenes, ¿verdad? Cuando Moisés murió, los israelitas llevaban 40 años en aquel desierto. Luego levantó a Josué, un hombre amador de Dios, esforzado y valiente, que guió al pueblo a la tierra prometida. Cuando Israel llegó a Canaán, se encontró que la tierra estaba repleta de oscuridad idolátrica y perversión. No estamos hablando de oscuridad porque el sol se haya ocultado, no, estamos hablando de una oscuridad espiritual. Los habitantes de esa tierra estaban profundamente envueltos en el ocultismo. La corrupción satánica de Babilonia se había apoderado de Canaán. Israel llegó un momento en que se cansó de pelear tal y como el Señor le había mandado, y se empezaron a mezclar con aquellas gentes y a pervertirse junto con ellas. Muchos llegaron a adorar a Baal, el dios Sol, y Dios se airó contra ellos. En el libro de Jueces 2:13 encontramos: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los cananeos, los antiguos habitantes de la tierra prometida. Dios les mandó a sus profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, ¿verdad? Ya que Israel era muy religioso en público, pero en privado se había rebelado contra Dios. O sea, es lo que les digo, como los sacerdotes. En público, con las manitas en el pecho, con la carita caída y los ojos así como que, ¿verdad? Pero en secreto son unos pervertidos.
Bueno, Ezequiel 8:14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. El 8:17 dice: y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la cosa de Jehová, para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí. Después de que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Aquellos israelitas apóstatas odiaban a los profetas de Dios porque les predicaban el arrepentimiento. Seguían cumpliendo con los preceptos de Dios, haciendo los sacrificios diarios de acuerdo a la ley de Moisés, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eso es lo que hacen esos que el 12 de diciembre ahí van arrodillados desde no sé dónde hasta allá, hasta la basílica, o hasta los santuarios de los estados. Así. Es lo mismo. Hacen un montón, todo el año están haciendo cosas, pero el mero día, ahí van. Eso es idolatría. Después de Malaquías, y una vez acabado el periodo intertestamentario, o sea, entre uno y otro, empezó a predicar Juan el Bautista, que anunciaba la venida del Mesías. Y ahí empezaba a gestarse el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Mientras tanto, ya hacía años que el Imperio Romano, heredero del griego, era una realidad. Como paganos que eran, asimilaron en su sistema religioso toda la parafernalia idolátrica de las tierras que conquistaban. La religión de la Roma antigua no era más que la idolatría babilónica que se desarrolló de varias formas y bajo diferentes nombres en las naciones a las que Roma llegó y conquistó. O sea, el conquistador conquistado. Por otra parte, esta sería sucesivamente su estrategia de conquista dentro de lo que se llamó la Pax Romana. Los romanos paganos tenían muchos dioses con minúscula y toleraban una amplia gama de creencias. Mientras se respetaba ese sincretismo acordado, o sea, esa mezcla, no habría ningún problema. El problema vino cuando los verdaderos cristianos se negaron a seguir ese mismo juego, declarando que solo Jesucristo es el Rey. Esa declaración atentaba directamente contra la Pax Romana, que no era pluralista ni tolerante con los demás, y por ende atentaba directamente contra el César. A causa de su fe, los cristianos de esa época enfrentaban la muerte segura al oponerse a dar culto al César. ¿Y saben qué hacían? Los mandaban a los leones para que fueran muertos por ellos. Ahora vamos a ver Cristo Jesús y la era apostólica. El fundador de la verdadera iglesia, Cristo Jesús, vivía, ministraba, moría y resucitaba de entre los muertos. Él sí era y es el verdadero Hijo del verdadero Dios. Él ascendió a los cielos, fue enviado el Espíritu Santo y la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida en la tierra. Ese fue un tiempo de gloria. Solo hay que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para entender ese tiempo de poder y bendición que Dios dio a todos los que creían en Él y que eran muchos millares, pero no solo a los que creían, sino a los que creen y que van a seguir creyendo. El verdadero cristianismo en aquellos días, lleno del Espíritu Santo, barría la idolatría y la mentira religiosa del espíritu babilónico, del espíritu satánico. Dice el libro de Hechos 19, 18 y 20. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios se movía poderosamente porque los hombres y las mujeres se arrepentían de sus pecados y se entregaban al Señor Jesús de todo corazón. Decían asustados algunos que se oponían al Evangelio en Hechos 17:6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora tenemos el clero y el laicado.
Pero cuando hubieron pasado relativamente pocos años, comenzaron a proclamarse algunos hombres como señores sobre el pueblo de Dios, constituyéndose como clase aparte, como clase superior, clerical, por encima de los demás. El laicado. El orgullo espiritual era la nota a destacar entre aquellos, entre comillas, santos especiales. Tomando el lugar del Espíritu Santo, en vez de predicar con el amor de Cristo a las almas, las conquistaban con la imposición dogmática y visceral sin remordimientos. Pero miren, aquí no nos equivoquemos. Aquí predicar con el amor de Cristo no es hablarle bonito a la gente, no es hablarle, bueno, sí con dulzura, puede ser, pero a veces se ameritan otras cosas, porque lo que necesitamos es hablar la verdad. La gente necesita despertar, la gente no necesita que le sobemos la espalda para que se sienta bien, porque no estamos para hacerle sentir bien a nadie. Imagínense lo que pasó al Señor Jesucristo. Fue muerto en la cruz para que nosotros fuéramos salvos, y nosotros vamos a ofrecer aquí rosas y a darles cosas suavecitas a la gente. No. Hablar con amor a las personas es hablarles la verdad. Y nosotros no vamos a sustituir la verdad por nuestras propias conclusiones doctrinales y por nuestros métodos. No. Eso era lo que hacían esas gentes, que tomaban el lugar del Espíritu Santo. Por su ansia de poder, ellos empezaron a hacer intentos de congraciar el paganismo con el cristianismo. Pablo habló de estas gentes impostoras de la fe. ¿Dónde lo habló? En Hechos 20, 28 al 30 dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar significa para que alimenten a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué triste, porque cuando dice entrarán en medio de ustedes, está hablando de gente que entra a la iglesia infiltrada, pero entran como corderos y en realidad son lobos rapaces. Y ellos no perdonan al rebaño, a las buenas gentes que de verdad quieren aprender y conocer y crecer en el conocimiento de Dios. Y dice que de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que alerta, porque Satanás anda suelto y quiere agarrar a todos los que pueda antes de que la iglesia sea levantada por el Señor. Pablo sabía que el misterio de iniquidad estaba en marcha. Y lo dijo en 2 Tesalonicenses 2:7, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo sabía que había de venir una apostasía auténtica y perversa. Y también lo dijo en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe. Escucharán a espíritus engañadores, a esos que les hablan mentiras, y a doctrinas de demonios, a los que les enseñan cosas bonitas, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, por eso ya no sienten, ya no perciben, les van a prohibir casarse. ¿Y dónde prohíben casarse a los hombres? ¿Dónde practican el celibato que no es bíblico? Y también lo dijo en 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, ya no van a soportar el evangelio verdadero. No, ellos van a querer oír otras cosas que les endulcen el oído y que les hagan sentir bien, aunque los lleven con todo y tenis al infierno. Eso es lo que van a buscar. Y esto fue lo que empezó a ocurrir cuando el paganismo babilónico tomó tintes de cristianismo y empezó a desbancar al verdadero cristianismo por medios opresores, como la persecución, por ejemplo. Cuando Judas, allá por el año 70 o 75 después de Cristo, escribió su única epístola universal,
le fue necesario amonestar al pueblo creyente, o sea, a los cristianos, en Judas 3 y 4. O sea, es un solo capítulo, pero los versículos 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Solo hay que ver la vida de la inmensa mayoría de los papas adúlteros y fornicarios. Cuando Judas advierte de esos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Qué contraste con aquellos fieles a Cristo que por no quemar un poco de incienso al César, eran llevados a las fieras. Por no reconocer al César de Roma como sumo pontífice, eran exhibidos en el circo delante de mucha gente, siendo torturados y matados. Y sin embargo, el sumo pontífice católico romano espera y reclama de sus fieles que crean que ocupan un lugar en la tierra, el lugar de Dios Todopoderoso. Como dijo el Papa León XIII en la gran encíclica del Papa Leo XIII en 1903. O como saludaron a Pío IX después de declararle el dogma de la infalibilidad. Fíjense lo que dijo: el Papa es Cristo en oficio, Cristo en jurisdicción y poder. Nos postramos ante tu voz, oh Pío, como la voz de Cristo, el Dios de la verdad. Al afianzarnos en ti, nos afianzamos en Cristo. Hasta se me traba la lengua nada más de leer estas cosas. Dijo el profeta Jeremías: maldito el varón que confía o pone su confianza en el hombre. Los papas son simples hombres que se hacen pasar por Dios y que reciben títulos blasfemos como su santidad, entendiendo que la santidad de ellos viene de ellos mismos. O Santo Padre, con eso le están robando el título de Dios Padre. O Sumo Pontífice, roban el título y ministerio de Cristo Jesús, que es el único pontífice o puente entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Dónde está eso? En primera a Timoteo 2, 5 y 6. Ahora vamos a ver sobre Nerón y Constantino, la falsa iglesia de Cristo. Hay una pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Por qué era perseguido el cristianismo y 2 siglos más tarde ya no se le perseguía? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Los primeros cristianos fueron perseguidos porque su fe era auténtica, era real, y Satanás se les oponía. Pero cuando el cristianismo se hizo oficial, entre comillas, dejó de ser un problema para el diablo. ¿Y cómo pasó? Pues mientras Cristo edificaba su iglesia para llevarse a los suyos al cielo, Satanás preparaba una iglesia falsa para llevarse a sus seguidores al lago de fuego. Hacia el año 60 después de Cristo, el emperador Nerón estaba asustado al ver que muchísimos de sus súbditos dejaban de adorarle como era costumbre en el imperio. Si esa costumbre prevalecía, pronto los césares iban a quedar sin súbditos. Así que empezó a perseguir a los cristianos. ¿Pero qué creen? Que cuanto más los perseguía, más crecían en número y fe. Dios tiene propósito. Dios tiene propósitos. Ellos fueron perseguidos y se fueron por muchas partes. ¿Y a dónde iban? Ellos iban y predicaban el evangelio. Fíjense nada más que hermoso. Los cristianos de aquella época, sabiéndose perseguidos por su creencia, cuando se encontraban con otro creyente pero dudaban que lo fuera, citaban una porción de las escrituras de memoria. Si la otra persona también era cristiana, pues iba a completar el mensaje, el pasaje que leyeran. Al hacer esto,
conseguían que muchos espías de Nerón, al tener que estudiar las escrituras, acabaran convirtiéndose a Cristo. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios lo utiliza todo. Por eso dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Era una tragedia que hubiesen sido perseguidos como cristianos. Sin embargo, ellos aprovecharon el tiempo y Dios utilizó esa persecución para que su evangelio fuera proclamado. Astutamente los esbirros o alguaciles del emperador, en lugar de las escrituras, empezaron a usar símbolos cristianos. ¿Cómo qué creen? Como el pez, como el pan, como el ancla, etcétera. Hay muchos. Bueno, ahora vamos a ver la versión babilónica y falsa del cristianismo. Los métodos para perseguir a los cristianos que utilizaba Nerón llegaron a ser muy sofisticados. Fíjense, él organizó iglesias falsas. Bajo sus órdenes, sus espías que fingían ser cristianos le prendieron fuego a Roma. Y esto lo hicieron para justificar la persecución y la masacre de los creyentes. Incluso se sabe que Nerón condenó a sus propios espías como si fueran cristianos verdaderos. Cuando Constantino, después de más de 200 años que los césares anteriores no habían logrado destruir el cristianismo verdadero, vio que todos sus esfuerzos eran en vano, ya que impulsaban a los cristianos a profundizar en la oración y en el conocimiento de la palabra y se fortalecían cada vez más. Nosotros no debemos de esperar eso, ¿eh? Tenemos que hacer de la oración un hábito. Se acercaba el día en el que Satanás iba a dar al mundo su propia versión de la iglesia cristiana. El paganismo iba a recibir una nueva cara. El hombre que el enemigo utilizó fue el mismo emperador. En el tiempo de ese hombre, el cristianismo estaba extendiéndose por todas partes y realmente amenazaba no solo el paganismo, sino el propio trono del César. Por lo tanto, el emperador Constantino siguió el mismo patrón que Nerón de levantar iglesias falsas. Sin embargo, los cristianos estaban preparados y reconocían a los falsos cristianos que no conocían ni respetaban las escrituras. Para aprovecharse de esa ola de crecimiento del cristianismo y dar credibilidad a sus iglesias falsas, Constantino mintió al mundo y a todos. Él dijo que se había convertido en cristiano, aunque nunca permitió que le bautizara. La realidad es que ese emperador adoró al dios Sol, o sea, a Baal, y lo adoró hasta su muerte. Con el tiempo, esas iglesias falsas levantadas por Nerón, con su concepto pagano del cristianismo, se convirtieron en el catolicismo romano. Aunque la realidad es que Constantino fue el primer papa porque ostentó el poder espiritual y el poder temporal. Él proclamó un edicto de tolerancia para hacer salir a los creyentes de sus escondites, pero solo los que aceptaban su clase de cristianismo, entre comillas, consistente en el puro catolicismo romano. Ellos, si lo aceptaban, iban a tener verdadera protección. Con ese tipo de cristianismo, paganismo, porque era la mezcla, era el sincretismo, la observancia de las escrituras se fue dejando de lado y empezaron una liturgia de corte pagano. Los cristianos verdaderos sabían que Constantino era un anticristo y se ocultaron mientras el catolicismo romano barría por toda Europa. La historia de la conversión de Constantino, o sea, entre comillas, fue así. En el año 300 después de Cristo, el ejército de Constantino peleaba contra su enemigo, el general Magencio, el cual, al igual que él, que Constantino, aspiraba al trono de Roma. Durante esa batalla, dice él que luego fuera emperador, que vio una señal en el cielo, una cruz y las palabras: por este signo vencerás. La supuesta cruz volante que vio Constantino al ir contra Magencio,
Es lo que vamos a ver ahorita. Dice, ¿será que Dios veía que ese hombre adorador del sol luchaba por una causa justa cuando lo hacía por su propio egoísmo megalómano? No porque ese mensaje no podía ser de Dios. Allí también se cumplió las palabras del apóstol Pablo que dice en 2 Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como resultado de esa batalla, Constantino dijo que se había convertido al cristianismo. Su tarea, no obstante, fue fundir el paganismo con el cristianismo, creando un híbrido. ¿Cuál fue ese híbrido? Pues el catolicismo romano. La madre de Constantino, Helena, aceptó el cristianismo babilónico y rezaba a la Virgen María, o sea, a Semiramis, la reina del cielo. Esa mujer rogaba a su hijo a que entregara su corazón al Dios verdadero, entre comillas, mientras tanto se había exiliado a Jerusalén por miedo a las represalias de quien creen de su propio hijo. Ella sabía que Constantino aún adoraba al dios Sol, a Baal, y había estado ordenando la muerte de los verdaderos creyentes en Cristo que se escondían en las montañas para proteger las escrituras. Constantino era un anticristo, pero era un anticristo chiquito, era un aprendiz de anticristo, totalmente controlado por espíritus seductores, al igual que todos los papas que le siguieron. Dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se dieron órdenes imperiales por toda Roma para que cesaran las persecuciones. La táctica iba a cambiar. Satanás iba a adoptar la técnica de la sutilidad. Algo así como, si no puedes contra tu enemigo, pues únete a él. Y de manera oficial, a partir de que Constantino murió en el 337 después de Cristo, el catolicismo romano rugió por todos lados. A la luz del día ya nada lo paró. Y Satanás siempre ha estado muy contento con su obra maestra porque ha engañado a muchos miles de millones de hombres y mujeres con esa religión. Gente que ha creído que esa es la iglesia verdadera. Démonos cuenta que al contrario que con el cristianismo bíblico, el cristianismo entre comillas de Roma nunca tuvo contratiempo alguno a lo largo de la historia. Con 2 dedos de frente nos vamos a dar cuenta de por qué. Al contrario, ha mantenido su hegemonía sobre naciones, reyes, emperadores sin problemas. O sea, él está por sobre todos ellos. Incluso hoy en día, el Papa es la persona más valorada de este mundo, más respetada. El catolicismo romano es un sincretismo formado por diversas creencias. Sería una mezcla, digamos así, miren, de judaísmo, de paganismo, de filosofía platónica, aristotélica, idolatría y suficiente cristianismo aparente para que parezca respetable. Sin lugar a dudas, el catolicismo romano es la última expresión de engaño religioso de ¿quién creen? De Babilonia la Grande. Ahora vamos a hablar de la falsa unidad. Lamentablemente, por el hecho de que una muy gran mayoría de ministros y creyentes en general no se han dado cuenta, el diablo está repitiendo su vieja estratagema. Se llama la unidad de todos los cristianos. Y levanta la bandera del amor verdadero, de la tolerancia y de la unidad dentro de la diversidad. Entre otros. ¿Y qué está haciendo? Poniendo la doctrina verdadera a un lado. Esto está encandilando a muchos ingenuos creyentes que ya creen a pie juntillas que la iglesia va a conquistar las naciones para Cristo y que por tanto ya viene ese avivamiento mundial tantas veces profetizado por una inmensa cantidad de falsos profetas y profetizas a lo largo de estos últimos años. Es más, si alguien ha leído la Biblia, yo dejo este ministerio si me dice dónde viene en la Biblia la palabra avivamiento. No la van a encontrar. Pero si la encuentran, me lo dejan en los comentarios. Esa es la estrategia del Vaticano para llevar a todos a consolidar la única iglesia, la cual ni por asomo es la iglesia de Jesucristo.
muchos sin darse cuenta están cambiando de espíritu. Están saliendo de la verdadera cobertura del Espíritu Santo a la falsa del espíritu satánico disfrazado de santidad por creer esa herejía. Porque son guiados por hombres, por sus coberturas, y también, cuando es el caso, por doctrinas de demonios. Esa nueva iglesia es un sincretismo más audaz todavía que el anterior católico romano, porque constituye un paso más hacia adelante. Es una mezcla entre lo católico, lo evangélico y lo esotérico. Y una gran mayoría ni siquiera se está dando cuenta. ¿Y saben por qué? Porque no conocen la Escritura. Solo aquellos que permanezcan fieles a la sana doctrina de nuestro Señor y a su Espíritu van a poder escapar de ese engaño mortal. El frente para formar esa super mega iglesia del falso profeta es amplísimo. Al igual que con la Roma pagana, la Roma religiosa actual también es tolerante. Y eso es solo una estratagema con las demás religiones. Y hasta permite que sus miembros practiquen todas las cosas, desde yoga hasta vudú, siempre y cuando permanezcan, aunque sea de nombre, en la iglesia romana, aunque solamente vayan cuando hay bautizos, cuando hay bodas, en Navidad, en Semana Santa, que se van flagelando, nada más, no importa, hagan lo que quieran, ¿qué tienen? No pasa nada, mientras permanezcan dentro de la iglesia romana. Bueno, ahora vamos a ver Babilonia, Pérgamo y Roma. Fíjense, incluso después de la dispersión de los pueblos por toda la tierra, Babilonia seguía siendo el centro de la religión babilónica hasta que la ciudad fue tomada por el rey persa Jerjes I. Eso fue en el año 487 a.C. Los sacerdotes babilónicos fueron forzados a dejar Babilonia y se trasladaron a la ciudad de Pérgamo en Asia Menor, donde estuvo ubicado su cuartel general durante varios años. En esa ciudad, la Biblia dice que se hallaba el trono de Satanás. Eso lo vemos en Apocalipsis 2:12 y en el 13a, que dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Cuando el rey de Pérgamo, Atalo III, que tenía el título de papa, murió en el año 133 a.C., hizo testamento para que este oficio fuera trasladado a Roma. Los etruscos, que llegaron a Italia desde Lidia en Asia Menor, introdujeron la religión mística babilónica con sus ritos. Lidia estaba ubicada cerca de la ciudad de Pérgamo. Los etruscos antecesores de los romanos pusieron un papa sobre su sacerdocio que tenía poder sobre la vida y la muerte. Años más tarde, Roma aceptó ese papa como su gobernador civil. El emperador Julio César fue constituido sumo sacerdote, soberano de la orden etrusco-babilónica, y de esta manera fue heredero de los derechos y los títulos que habían sido trasladados a Roma. Por lo tanto, el primer César romano llegó a ser la cabeza del sacerdocio babilónico. Roma llegó a ser sucesora de Babilonia con Pérgamo como el centro religioso para su culto. Apocalipsis 2, de 12 al 13, pues ya lo acabamos de leer, eso es lo que dice. Ahora, este mensaje de Jesús fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 94 después de Cristo. En este tiempo, el trono de Satanás todavía estaba en la ciudad de Pérgamo. Fue al final del siglo IV después de Cristo que el obispo de la iglesia romana, Dámaso, fue elegido para obtener el ministerio papal sobre la religión babilónica. Dámaso I, él estuvo del 366 al 384 después de Cristo. Este obispo de Roma, que consta como papa en el libro oficial de la Iglesia Romana, fue elegido simultáneamente al tiempo que otro papa, a su vez elegido por su facción rival, el diácono Ursino.
Se impuso con lucha armada y violenta durante 3 días. Con el respaldo del emperador Teodosio salió elegido. En el año 380 selló la alianza con un decreto que exigía a todos los súbditos del imperio que aceptaran la religión de Pedro, según él. Este decreto, que por cierto, Pedro nunca estuvo en Roma, este decreto, y atención a esto, ha sido calificado como la escritura notarial clásica de la Iglesia Estatal Católica. Con ello, Dámaso crea el concepto de sede apostólica o Santa Sede. Y en esa línea ya se va perfilando la afirmación de la identidad del Papa con Pedro. Pero como les digo, Pedro nunca estuvo en Roma. Dámaso fue el primero, quien en el 382 usó la frase, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, para reclamar la autoridad espiritual suprema. Pero esto tampoco es cierto. Esa palabra es de Cristo y la dijo en otro contexto. Este papa sanguinario, adinerado, poderoso y extremadamente corrupto, se rodeó de lujos que habrían hecho sonrojar a un emperador. No hay forma alguna de poder justificar cualquier conexión entre él y Cristo. Sin embargo, sigue siendo un eslabón en esa cadena de alegada sucesión ininterrumpida. Dámaso I, que fue hecho santo, exigía la continencia a los clérigos casados. ¿Por qué? Pues porque él veía el sexo como algo pecaminoso. Y la Biblia no menciona nada de eso. A partir del año, es más, fíjense, Pedro era casado. Ahí dice la Biblia, cuando el Señor Jesús sanó a su suegra, dice, el Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro. A partir del año 373 permite el uso del incienso. Esa costumbre fue traída del paganismo. El Papa Dámaso había sido obispo durante 12 años después de haber sido elegido con una influencia importante de los monjes del Monte Carmelo, que era una institución que pertenecía a la religión babilónica, que originalmente había sido fundada por los sacerdotes de la reina Jezabel. Jezabel era la controladora esposa del perverso rey Acab de Israel, primero de Reyes 16:31, que dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. De esta manera, en el año 378, el sistema religioso babilónico llegó a ser una parte de la Iglesia de Roma, porque el obispo de Roma, que más tarde llegó a ser la cabeza de la iglesia organizada, ya era el sumo sacerdote de la orden babilónica. Toda enseñanza pagana de Babilonia y Roma fue introducida paulatinamente en la organización religiosa romana. Poco después de que Dámaso llegara a ser papa, los ritos babilónicos fueron promovidos. El culto de la iglesia romana llegó a ser babilónico. Y durante su tiempo los templos paganos fueron embellecidos y sus ritos fueron establecidos. Así pues, el Papa Dámaso era en realidad un satanista declarado. El culto babilónico y el romano han ido de la mano durante demasiados siglos, llegando a ser una misma cosa. La Iglesia de Roma es la heredera directa del culto babilónico emprendido por Nimrod y Semiramis, o Astoret, como lo llama la Biblia, llevado al punto más sublime del engaño por mezclarlo directamente con el mensaje del Evangelio. Y con eso están anulando su poder y bendición, porque lo están convirtiendo en una simple religión ritualista. El cristianismo fue perseguido a muerte por Satanás a través de los césaros romanos, y siglos más tarde también fue perseguido a muerte por Satanás a través de los papas romanos. No hay nada nuevo bajo el cielo. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.